Hola amigos, esta es la reflexión 77 y del ciclo Aprender a Pensar es la parte 29 y del subtema Sentido común profundo es la parte 9. Este tema de aprender a pensar con los subtemas que se van agregando es, ya lo advertí desde el principio, es complejo y es muy profundo de analizar para hacerlo de una manera correcta, ¿no? Porque hace a la esencia, ya lo he mencionado en videos anteriores, a la esencia de la condición humana, de cómo somos los seres humanos. Y somos, en gran parte, producto de nuestros pensamientos y las acciones que hacemos a partir de nuestros pensamientos. Por eso que es tan importante el análisis de los pensamientos, de la forma de pensar. Ahora, aprender a pensar en esta época es empezar a discernir, porque por la enorme cantidad de elementos tecnológicos que van apareciendo, sobre todo la computadora, los teléfonos celulares, la televisión, la radio, etc., la información que nos llega y que llega a nuestro cerebro es mucha. Yo estoy diciendo en los últimos videos que hay que juntar información, clasificarla en carpetas mentales, pero también hay que seleccionar. El tema de este video no es seleccionar, seleccionar es lo que hay que hacer, pero el tema básico del video, lo voy a ir anunciando, pero tiene un prólogo, es la ingenuidad. La ingenuidad. El prólogo es este. Ya hemos visto en videos anteriores, sobre todo el inmediatamente anterior, que es muy importante, donde ya incursiono en los deseos. Y al hablar de los deseos, uno de los deseos más básicos es la omnipotencia, la necesidad que el Homo sapiens... Voy a empezar a hablar de Homo sapiens, porque es más general y es a donde yo apunto, a cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos Homo sapiens, sin hacer distingos de etnias ni de géneros por ahora. Más adelante voy a incursionar, no tanto en las etnias, aunque sí tengo algo para decir, pero sobre todo en los géneros, porque hay formas de pensar que son típicas de los hombres, de los varones, y hay formas de pensar que son también típicas de las mujeres. Pero eso voy tirando cabos sueltos, eso lo voy a tratar en otro video, que es muy importante, para complementarnos. La forma de pensar del hombre, la forma de pensar de la mujer, y complementarlo, juntar, aunar. Como digo siempre yo, la cultura no es segregar, decir esto no sirve. No, todo sirve como historia. Por eso que la historia es importante, saber los hechos históricos. Y agregar. De allí la importancia de desarrollar el cerebro, el pensamiento, desarrollar la inteligencia, desarrollar la capacidad de pensar, desarrollarla, porque cada vez la información es mayor. Si pensamos en la historia y a toda la historia le agregamos los elementos
nuevos que van apareciendo en la cultura humana, el bagaje de conocimientos es muy amplio. Por eso que hay que elegir en toda esa cantidad. Y en la elección debemos hacerla bien, quedarnos con lo mejor, en lo posible lo mejor. Es materialmente imposible que en una vida podamos conocer, por ejemplo, todos los pensamientos filosóficos de la cultura, todos los filósofos que ha habido en el planeta, en todos los países, imposible. Se selecciona a lo más trascendente, a lo más importante. Bueno, yo hago con pensamiento lateral y el método mío de la asociación libre de ideas, voy mezclando cosas, pero son importantes porque hacen acostumbrarnos al pensamiento multilateral. En otro video hablo de las famosas clases magistrales, donde se trata un tema y ahí los profesores jóvenes modernos hacen más lo que yo digo, el popurrí, mezclan cosas y contestan a las preguntas de los alumnos, lo que digo en otro video sobre la enseñanza actual de profesores jóvenes, que yo estoy de acuerdo con lo que está pasando, sobre todo lo que yo veo en clases virtuales que están dando, y yo me meto a la clase virtual y escucho, trato de no interferir, por supuesto, no me voy a poner a hacerle preguntas, escucho y veo lo que en el chat los alumnos le dicen al profesor, sigo la clase como oyente. No voy a interferir porque es una clase que está dando en forma virtual. Estoy siguiendo un ciclo básico un ciclo básico para el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, que es muy interesante, porque veo las nuevas formas, métodos pedagógicos que tienen estos profesores jóvenes. Es muy interesante. Estoy como oyente. Son videos de YouTube, escucho, veo el chat, lo que le preguntan los alumnos, el profesor comenta, bueno, se hace un diálogo. Yo lo digo en otro video esto, pero es una digresión. Vuelvo al eje. Al eje del video anterior, donde menciono los deseos, ya incursiono en los deseos, pero somos sapiens, y uno de los deseos básicos e importantes es el deseo de omnipotencia. Vean el video anterior y allí lo analizo bastante profundamente. Ahora voy a algo que podría ser, si usamos el método dialéctico, algo que podría ser la antítesis del deseo de omnipotencia. Voy a usar el método dialéctico, lo voy a usar. Yo uso varios métodos, dialéctico es uno de los métodos cuando veo que amerita usarlo en un tema determinado. En este caso me parece ahora, por asociación libre, me parece interesante poder usarlo. El deseo de omnipotencia sería la tesis, la antítesis de esto podría ser lo que yo quería hablar, que es la ingenuidad. Salió de carambola. En realidad, no sé si es exactamente el método dialéctico. Yo voy a hablar de la ingenuidad. Lo asocio con el deseo de la omnipotencia. Y se me ocurrió decir que es dialéctico. Se parece viendo este video algún marxista que me ponga comentarios criticándolo, que esto no es dialéctico. Bueno, las críticas que me hacen los marxistas. Que yo voy a hablar del marxismo, porque hay un montón de elementos positivos que hay en la filosofía marxista y en la sociología marxista y en la economía marxista. Ojo. Pero, por lo visto, son los que más me critican. Porque quizá no me interpreta. Aparte, el marxista, como los famosos anarcocapitalistas, los neoliberales, son muy dogmáticos. Yo no soy dogmático. Entonces, al no ser dogmático, no sigo a un referente 100%. Los marxistas siguen a Marx, a Lenin, a Trotsky, que tienen elementos muy positivos. Yo no, para nada descarto a estos pensadores, para nada. Ni siquiera a los pensadores liberales. Yo rescato muchas cosas de los pensadores liberales. Los neoliberales ya es otro
es otro cantar. Ya no rescato casi nada de los neoliberales. Y de los anarcocapitalistas es muy difícil rescatar algo. Bueno, estoy haciendo una síntesis de pensamientos y formas de pensar. De los liberales sí. Yo voy a hacer una... ¿Qué se rescata, por ejemplo, de Smith y de Smith, uno de los pensadores liberales más importantes, en uno de sus libros, La riqueza de las naciones, que es muy importante ese libro, que no es como los que lo critican, le dicen que es. No es tan así. No es tan antiestatal, no. Y nada que ver con el libre mercado absoluto, como dicen los neoliberales, no, nada que ver. Los neoliberales para mí no tienen nada que ver con los liberales, sobre todo los liberales creadores del pensamiento liberal, Smith, Ricardo, y hay otro, en este momento no me acuerdo, un tercero. Estos pensadores eran bastante profundos y tienen cosas rescatables. Bueno, vuelvo a lo que estaba esbozando al comienzo. La tesis, el deseo de la omnipotencia, la antítesis, la ingenuidad. Voy a profundizar en la ingenuidad. ¿Por qué? Porque en el sentido común profundo de muchas personas, yo me doy cuenta que hay un elemento que es la ingenuidad muy desarrollado. Se cree lo que dicen sus referentes que siguen, pero con una dosis muy alta de ingenuidad. Ingenuidad se asocia al pensamiento, al modo de pensamiento de creencias, creer. Creer porque lo dijo fulano de tal, creer porque está en la Biblia, creer porque está en los evangelios. Por los debates que tengo a veces con testigos de Jehová y con protestantes, católicos, etcétera, todas las religiones que se basan en la Biblia, y musulmanes también. Son dogmáticos, son muy dogmáticos, y toman como referente a un libro, el Corán, la Biblia, o a un pensador determinado, a Lutero, a Calvino, los calvinistas, y siguen esa línea en forma dogmática, y eso es un problema, el dogmatismo. Yo lo asocio al problema muy desarrollado en la sociedad del siglo XXI y en la del siglo XX también. En realidad el Homo sapiens siempre cultivó, entre comillas, el sentido común de la ingenuidad. Tiende a huir del discurso racional. Tiende el Homo sapiens a creer, el modo de pensamiento creencia. Y está muy encastrado esa forma de pensar en el sentido común profundo de muchos Homo sapiens. Es muy difícil salir de la ingenuidad. ¿Por qué? Uno, porque es cómodo. Es cómodo aceptar lo que nos dice un referente, lo que nos dice un libro, la Biblia, el Corán, o Lutero, los testigos de Jehová, lo que fuere, un libro o un referente. Es cómodo seguirlo, tomar la totalidad de su modo de pensar, de lo que escribió, interpretarlo, profundizarlo. Por ejemplo, el caso de los marxistas. Toman a Marx de manera, los que yo conozco, los que yo veo, o escucho, o estudio, leo, lo toman a pie juntillas, en su totalidad, y después interpretan a Marx. Lenin, por ejemplo, interpreta a Marx, aparecen distintos marxismos, porque son distintas interpretaciones, así como aparecen distintas religiones basadas en la Biblia. Los judíos dicen algo, interpretan la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, desechan el Nuevo Testamento. Los católicos toman todo, el Antiguo Testamento y sobre todo los Evangelios, los Nuevos Testamentos. Y los musulmanes el Corán, y rescatan cosas del Antiguo Testamento, toman cosas también de la Biblia. O sea, tienen referentes en personas o en textos, en libros. Esto genera
o está asociado en forma paralela a lo que yo quiero profundizar un poco en este video, en esta parte. La ingenuidad. ¿Por qué? Porque tomar todo, completo, algo, en forma dogmática, tomarlo como un dogma, empieza a incursionar la persona que hace esto, empieza a incursionar en ingenuidad. En todos los debates que yo tuve con testigos de Jehová, que toman a pie de la letra la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento también, lo toman de una manera textual, y cuando la textualidad genera problemas, como lo que yo cuento en otro video anterior, dicen que hay que interpretarlo, y ahí vienen las interpretaciones. Una de las características de la ingenuidad es esa, las interpretaciones. Como la letra, cuando escribimos, yo cuando escribo algo, la letra, lo que digo, es lo que digo. Interpretar, trato de que no se me pueda interpretar. Porque digo eso, puede estar a favor o puede no gustarle, puede haber, pero interpretar, el tema de la interpretación a mí no me convence. Como abogado estoy acostumbrado a las famosas interpretaciones de la ley que hacen los jueces. Y ahí, lo que digo en otro video, la mitad de la biblioteca dice blanco y la otra mitad dice negro, interpretando una ley que es taxativa. La ley dice tal cosa, pero vienen las interpretaciones. Y cuando los jueces se pueden interpretar, pueden surgir sentencias injustas. Estoy relacionando varios cabos sueltos. Estoy hablando de deseos, de omnipotencia, de ingenuidad, de dogmatismo, y ahora lo último que dije, la interpretación, ya sea de leyes o de textos sagrados o de autores medio sagrados, como puede ser Marx, como puede ser Lenin, Trotsky, o autores liberales, tomar al pie de la letra. Bueno, al pie de la letra, ahí viene la cuestión. Cuando el autor, el que escribe, o hace en la época actual, hace un video, pero habla en forma clara, dice claramente, esto es así, da la palabra justa y explica el contexto donde ubica esa palabra. Mucha base para interpretaciones no habría. A mí me parece que yo no doy mucha, con lo que digo, a interpretar. Es como yo digo de mis cuadros. Los cuadros que yo pinto son tan raros que es muy difícil que un copista pueda copiar uno de mis cuadros, sobre todo de la última época pictórica, de la quinta época pictórica. Los cuadros estos de esta quinta época pictórica, yo digo que son muy difíciles de copiar, muy difíciles de copiar. Y ahora digo que lo que digo, que escribo o digo en videos o escribo en textos, es difícil de interpretar, porque es taxativo. Yo hablo en forma lo más precisa que pueda. Trato de usar palabras con una connotación muy específica. Y si no, busco algún sinónimo que sea más específico. Pero es difícil que interpretarme. A mí, por eso, interpretarme como hizo, menciono en otro video, un marxista que dijo que yo era darwinista social, es una interpretación que hizo él. Pero si va a la letra de lo que yo escribí, yo no escribí eso. Tomo elementos del darwinismo biológicos y de ahí hago deducciones. Que mis deducciones sean correctas o no, bueno, forma parte de mi teoría, de mi forma de escribir y hacer un ensayo o expresar mis ideas, mis opiniones. Vamos a hacerlo más general, mis opiniones. Tengo esas opiniones, alguien puede decir no está de acuerdo y hacer una crítica. Crítica sí, pero interpretación son dos cosas distintas. A mí me puede hacer montones de críticas de distintos ángulos, de distintas ideologías me pueden hacer muchas críticas. Lo que veo medio difícil que me puedan interpretar, porque trato de ser muy específico. Bueno,
yo no soy ingenuo, pero advierto que muchísimas personas son ingenuas, lo cual no quiere decir que esté mal ni que esté bien. La ingenuidad es una característica que yo advierto en el Homo sapiens, así como tiene un deseo, a veces inconsciente, de omnipotencia, de omnipotencia, todo potente, todo lo puede, está claro, no hace falta explicarlo. La omnipotencia está clarísimo en la misma palabra, la palabra lo que significa. Todo potencia, potencia, todo se puede. Tú puedes, como hablo en un video anterior del pensamiento voluntarista. El tú puedes. Con la voluntad todo se consigue. Los magos, con sus meditaciones, sus visualizaciones, todo lo consiguen. Hay una escuela científica, psicológica, la programación neurolingüística, ojo, que tiene ribetes científicos, pero que algo de esto de lo que estoy diciendo, que dije en el video anterior, de sacarse un chip y ponerse otro chip, hace. La programación neurolingüística. Yo la estudié, la investigué, pensé que podía ser, fui ingenuo, que podría ser una solución para mi problema de tristeza por el fallecimiento de mi esposa Patricia. Yo pensé que como estaba muy triste y sigo estando muy triste, una forma de amenguar esa tristeza, de poder seguir, era con esa técnica psicológica, la programación neurolingüística. La seguí un tiempo y después me di cuenta que no. A mí no me funciona, puede ser que a alguien le funcione. Lo mismo la psicología cognitiva conductual. O sea, también incursioné allí bastante y lo que me dio más resultado fue el psicoanálisis clásico ortodoxo, freudiano. Me dio más resultado que todo lo que mencioné antes de las psicologías. Pero en la psicología, la programación neurolingüística, es medio también sacar un chip y ponerse otro. Adelanto. El que le interesa que profundice un poco. Yo no lo voy a hacer. Porque está dentro del voluntarismo, que hablé en otro video y que hice una crítica. Una crítica. Y también una autocrítica, porque yo seguí un poco todas esas líneas que dije recién y no me funcionaron. Lo que más me funcionó, por supuesto no del todo, es el psicoanálisis freudiano, y lo que más me funcionó. Para superar el duelo y la tristeza por la muerte de mi esposa, ya se han cumplido 4 años, se va a cumplir 4 años y un mes, llegué a la conclusión, después de ensayar en distintas técnicas psicológicas, distintas escuelas, todo lo que dije antes, llegué a la conclusión que hay que convivir con esa tristeza, convivir y darse cuenta que ella falleció, que no está, y estar con el recuerdo de los hermosos momentos que yo viví con ella, su inteligencia, sus capacidades, y convivir con ese recuerdo. Y cuando me pongo triste, bueno, aceptar que me pongo triste y tratar de sobrellevar la tristeza, convivir. La palabra exacta es convivir, vivir con y tratar en forma paralela de hacer otras cosas. Lo que yo estoy intentando es hacer otras cosas. Escribo, pinto, hago videos, hago otras cosas en forma paralela. Y la tristeza sigue su curso. Sigue su curso. Y no resignación, porque esa palabra mucho no me gusta a mí. La resignación está muy cerca del conformismo. Y son dos palabras que no me gustan. Yo soy rebelde por naturaleza. En otro video mencioné de adolescente y de mis rebeldías en la escuela secundaria, en el Nacional Buenos Aires. Yo conté una anécdota, bueno, varias anécdotas, y de la universidad. En la facultad también era rebelde. Con el tema de las clases magistrales. Hacía preguntas y tenía problemas con las preguntas que hacía. En la universidad. Bueno, en la escuela secundaria también. Ahí más todavía. En la universidad, el profesor un poquito más amplio de criterio. Y yo me iba a la biblioteca, además de escuchar la clase magistral, tratar de hacer preguntas, esperar que termine la clase y ahí acercarme, hacerle preguntas. Y hasta ahí llegaba el profesor, y cuando se tenía que ir se iba. Entonces yo me iba a la biblioteca y ahí leía el tratado
no el manual. El manual es todo sintético, yo leía el tratado, que contrariamente a lo que suponían mis compañeros de estudio, que era más difícil, y que el tratado, vamos a ver el manual, y estudiaban por el manual. Yo estudiaba por el manual y el tratado, y en el tratado era más fácil, porque estaba mejor explicado, más razonado, más desarrollado los temas. ¿Qué es lo que yo intento hacer en estos videos de aprender a pensar, sentido común profundo? Trato de desarrollar. En el desarrollo de los temas es como se aprende. Uno aprende desarrollando. Desarrollando es equivalente a profundizar. Y es equivalente en otra línea paralela, yo soy multilateral, en otra línea paralela a analizar. Analizar, desarrollar, son caminos paralelos. Profundizar, dos caminos paralelos. Como yo trato de tener un pensamiento multilateral, hago todas estas cosas, que me dan resultado. Me funcionan para muchos problemas. Por ejemplo, lo que dije antes de la tristeza, el dolor por la pérdida de mi esposa, 20 años estuvimos juntos. Una persona muy inteligente, no es fácil prescindir de una persona, de la presencia de una persona inteligente, buena persona. Es difícil, 20 años. Fue un tiempo muy largo que dejó una huella profunda. Pero para convivir con eso, con esa tristeza y el que se fue, definitivo, la muerte para mí es la nada. Dejó su recuerdo, las cosas que yo viví con ella y su inteligencia, bueno, todo lo que yo rescato de una persona inteligente. Y quedó su enseñanza en muchos campos. Ella era química y estaba dentro del campo de las ciencias matemáticas, que es un campo mío bastante flojo. No me gusta. Al no gustarme no profundizo. Profundizo más bien en los campos de ciencias, sociología, psicología, la biología, me interesa mucho la biología, la antropología, la paleoantropología, todos los temas que yo hablo en mis videos. Hablo poco de matemáticas. Digo que hay cosas que se pueden cuantificar, pero yo más que cuantificar trato de cualificar, de ver las cualidades más que las cantidades. A veces es necesario ver las cantidades, pero cantidades sin, no hago cálculo infinitesimal, ni logaritmo, que ya ni me acuerdo de los logaritmos, lo estudié en la escuela secundaria, o geometría, en profundidad, bueno, todos esos temas yo no los trato, porque no está en mi ámbito. Pero, vuelvo, todo esto es asociación libre de ideas. Todo esto vino porque en el tema de la ingenuidad hay ciertos elementos de las ciencias exactas, de la matemática, de la geometría, hay ciertos elementos. Por algo, muchos modos de pensar de creencia y mágicos, empezando ya con los griegos antiguos, los geómetras, la geometría de Euclides, Ptolomeo, Pitágoras. Pitágoras manejaba los números y para él los números eran muy importantes. Bueno, ese pensamiento numérico se asocia mucho con el modo de pensar de creencia, el mágico de creencia, y la ingenuidad. Muchas personas que yo escucho tienen un sentido común, numerología. Hablan de los números, hacen incluso ecuaciones numéricas simples, y hay un pensamiento de creencia y mágico, y advierto ingenuidad, tengo que decirlo, hay mucha ingenuidad, porque se toma lo que dijo fulano o lo que está en determinado libro, se lo toma con una gran ingenuidad y se cree.
se cree. Hay una decadencia, en el sentido común profundo de muchísimas personas, hay una decadencia del modo de pensamiento analítico crítico, una decadencia muy grande y un aumento de la ingenuidad. Por eso estoy hablando en este video de la ingenuidad. Yo escucho a personas, como escucho siempre yo, en forma directa, hablando con las personas en la calle, con todo el mundo, soy muy sociable, hablo con todo el mundo, veo una reunión y trato de intervenir, y ahora en forma cibernética, en foros, clases. En la clase, bueno, lo que dije antes, trato de no interferir, sobre todo si están dando una clase a alumnos que están siguiendo la clase, que yo la sigo también, clases universitarias, la sigo como oyente, no me meto en el chat. Dejo que el profesor hable con sus alumnos en el chat, yo no me meto en el chat, escucho lo que queda del video, la clase y el intercambio que hace el profesor con sus alumnos. Escucho, soy oyente, intervengo en muchísimos lugares y estoy suscrito a muchos lugares y como oyente, trato de no interferir. Bueno, en todas esas escuchas y análisis y estudios, investigaciones de campo en forma directa o a través de internet, percibo una altísima dosis de ingenuidad. Hay mucha ingenuidad. Voy a poner ejemplos prácticos, como hago siempre yo, que me gusta poner ejemplos de la vida cotidiana. El tema que está muy en estos momentos, grave tema, el de la pandemia. ¿Cómo toma la gente la pandemia? Muchas personas, con ingenuidad, dicen, no, la pandemia no existe, o es una fantasía, son los anticuarentena cerrados. Lo cual es un disparate. Ya es un disparate. Pero por ingenuidad, sus referentes le dicen que la cuarentena es una exageración. Ahora salió una nueva que escuché, que es una excusa de los gobiernos para imponer autoridad. Poner una cuarentena, poner restricciones para evitar la cuarentena. Restricciones, por ejemplo, al derecho de reunión, a las fiestas. Esas restricciones, estos anticuarentena, dicen que los gobiernos lo hacen para imponer autoridad. Acá en la Argentina hasta se llegó a hablar de la infectadura. Acá hay muchos... Iba a decir una palabra un poco fuerte, pero hay personas con un sentido común muy liviano, muy liviano, donde interviene mucho la ingenuidad, por eso estoy hablando de la ingenuidad, pero tengo que decirlo. La ingenuidad está muy asociada a una característica básica del Homo sapiens que yo siempre señalo. Tengo que decirlo. ¿Por qué es? ¿Qué es la estupidez? La estupidez. La estupidez es una notable torpeza en comprender las cosas. Yo le agrego una notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas. Le agrego la funcionalidad. Entonces, a los anticuarentena les digo, ellos dicen que el virus no existe, que es un invento de los gobiernos para dominar a las personas. Ahí aparecen los anarcocapitalistas, los neoliberales, dogmáticos, aparecen, no, atenta contra la libertad, bueno, dicen muchas cosas. En todo lo que dicen, en todo, porque hasta ahora no encontré nada que sea rescatable, hay un fondo de ingenuidad. Porque se ha expandido tanto este virus, es tan fácil el contagio, que casi todas las personas tienen un conocido, un amigo, un pariente que esté contagiado, y que hay formas de pasar este virus. Hay formas livianas, hay formas asintomáticas que no tienen síntomas, hay síntomas livianos, hay síntomas más severos y hay síntomas graves y hay muertos. Hay muertos.
Estos anticuarentena dicen que no, que es todo invento de los gobiernos para atacar la libertad de tránsito, de reunión, el derecho a reunión, todo lo que dicen. Vean lo que dicen los anticuarentena. Hay una ingenuidad muy grande, porque decir que el virus no existe es un disparate, el virus existe. Que los gobiernos lo están usando para hacerse dictadores y normas dictatoriales, es ridículo, porque una de las formas de combatir el virus es tratar de que cuanto menos reuniones haya en directo, en vivo. Por eso son importantes las reuniones vía internet. Es muy importante hacer todo lo posible de usar la herramienta de internet. Las reuniones presenciales lo menos posible y mantener la distancia. Eso es claro y evidente. Ya discutir eso a esta altura es estúpido, realmente. Pero hay gente que está en esas tesituras. Incluso yo menciono en un video anterior, acá hay una política muy conocida que tiene muchos adherentes, cada vez debe tener menos, porque dice disparate uno detrás de otro. Le inició un juicio al presidente de la República diciendo que quería infectar, que hacer un genocidio. Inició un juicio judicial ante un juez. Yo lo menciono en otro video, hago la síntesis ahora, porque es una notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas y es una notable estupidez o mala intención. Porque también está que esta política tenga mala intención. O las dos cosas juntas. Es posible. Bueno, inició el juicio que el presidente por fomentar la vacunación de las personas, que esa vacuna era un veneno, justamente la vacuna más prestigiada ahora, la del Instituto Gamaleya, la que se llama así la vacuna rusa, que ya hay dos o tres más creo en Rusia, pero la Gamaleya, que es la más difundida y es una de las más efectivas, tiene un 92% de eficacia. Bueno, decir que hizo un juicio, tardó 2 meses el juez o menos, creo que fue una jueza, lo desestimó el juicio. Lo desestimó porque no había pruebas, porque era improcedente, porque no, lo desestimó. Era una locura, no leí el fallo porque es tan claro y evidente eso. Pero esta política dijo eso, inició un juicio, por eso es lo peor, iniciar un juicio al presidente por genocidio, al presidente de la República Argentina, porque estaba infectando a la población a través de una vacuna que era veneno. Veneno es el dicloro, eso es veneno, la lavandina modificada, eso es veneno, que hay muchos periodistas que ya no están en esa. Pero hace unos meses atrás hablaban de que la forma de combatir el virus era con el dicloro, ya ni me acuerdo el nombre, era una forma modificada con una molécula parecida a la lavandina, no era exactamente la lavandina, pero era parecida. Bueno, ya eso pasó a la historia, es historia. Pero es historia de la estupidez, historia de la ingenuidad, porque ¿cuánta gente creyó eso? ¿Cuánta gente? Incluso acá en la Argentina hubo 2 o 3 muertos por haber ingerido ese producto. Ojo. Bueno, el juicio ese al presidente de la República por genocidio, por querer envenenar, por propugnar la vacunación de las personas, bueno, fue desestimado. Y una estupidez. Ahora esa misma política dice todo lo contrario, que el presidente no está trayendo las vacunas necesarias, está escatimando, que tendría que buscar más vacunas, está escatimando, bueno, está diciendo, dice cualquier cosa. Pero hay mucha gente que cree lo que dice esta política, es tremendo. Y a esa política la siguen periodistas y otros políticos, pues no es la única. Bueno, es tragicómico, porque detrás de esto está la tragedia de un virus muy contagioso, muy complicado, y que no sabemos cómo va a terminar esta historia. Yo estoy escuchando a algunos que sí saben, epidemiólogos, científicos que sí saben, y están diciendo que esto es medio complicado, están surgiendo variantes, la variante de Inglaterra, la variante de Estados Unidos, de California, apareció otra variante en Estados Unidos, hay 2 ya variantes, la variante de Sudáfrica, la variante en Brasil, la primera que apareció fue la del estado brasileño del nordeste. Bueno, ahora apareció otra, la de Río de Janeiro apareció ahora, una variante de Río de Janeiro. Son variantes del mismo virus
No son cepas, son variantes. Los epidemiólogos dicen que son variantes. Y están surgiendo, están propagándose a través de los viajeros y a través de gente que no respeta la distancia o que no respeta el tema del barbijo, que es interesante, es una forma de prevenir los contagios. Bah, ya los antivacunas, los anticuarentenas, ya cada vez hay menos, porque es claro y evidente que hay un problema serio. Y los epidemiólogos lo están señalando que no se sabe cómo va a evolucionar esto, porque las vacunas son eficaces contra el origen, el virus original, pero las variantes, parece que la vacuna esta de Gamaleya también es efectiva con las variantes, pero disminuye un poco la eficacia. Las vacunas lo que hacen es aumentar las defensas. Entonces la persona, el presidente de la República Argentina se contagió del coronavirus, está contagiado. Tiene muy leve, ¿por qué? Porque se había vacunado. Entonces las personas que se vacunaron con esta vacuna tan combatida, y era lógico que se vacunara, porque el presidente iba de un lado a otro y era una persona que tenía que vacunarse. Bueno, se vacunó en enero y contrajo ahora, en abril, o sea, pasaron varios meses, y se puso las 2 dosis. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera puesto las 2 dosis? La enfermedad sería mucho más grave. Lo que hace la vacuna es a la persona que se la contagia hacerlo mucho más suave. Y no tuvo que internarse, lo está pasando en su casa, haciendo una cuarentena en la casa presidencial, en Olivos, se dice acá, una residencia, y trata de ver lo menos posible a gente, hizo una especie de cuarentena, trata de no ver a las personas, hacer sus entrevistas vía internet, en forma virtual, lo cual me parece bien. Bueno, se contagió, pero leve. ¿Pero por qué? Porque tenía las 2 dosis de la vacuna de Gamaleya. Si no se hubiera puesto la vacuna, ¿qué hubiera pasado? Pobre hombre, la enfermedad hubiera sido mucho más grave. No sé cómo, lo veo un poco gordito, está engordando. De paso, si comento esto, el que vea este video y lo veo, está engordando. Tendría que hacer un poco de dieta con alimentos más sanos, mucho asadito, mucho. Bueno, está gordito. Le hace bien porque al engordar de cara, acá el cuello se hace, entonces no se le nota la edad. Nosotros los delgados, se les nota más, en la cara se nos nota más la edad porque somos delgados. Pero ojo, la delgadez es una forma sana de vivir. La obesidad, y cuando los kilos son más de 10 de lo que tendría que tener, bueno, le digo como opinión al presidente que está gordito. Pero por suerte se había puesto las 2 dosis de la vacuna Gamaleya y lo está pasando en forma con muy pocos síntomas, muy liviano. Menos mal. Si no se hubiera puesto esas 2 dosis, hubiera sido mucho más grave. Ojo. Y es el presidente. También le pasó a Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, que se enfermó. A Trump también. No sé si Macron, el presidente de Francia, pero Boris Johnson seguro. Y las pasaron más o menos liviano. Así dijeron, Boris Johnson y Trump. Se deben haber vacunado. La vacuna lo que hace es que si se contagia, sea mucho más leve. Es casi seguro, altísima probabilidad de que no se va a morir, que va a ser leve, si se contagia. Pero no evita el contagio 100%, lo evita en un 90%, pero siempre hay un porcentaje de un 10, 8% que puede contagiarse. Por eso que lo que tienden que buscar los laboratorios es el medicamento, la cura, curar, destruirlo al virus. La vacuna es importante, pero también el medicamento. Pero aquí volvemos a lo que yo menciono en otros virus y se relaciona con la ingenuidad, se relaciona, eliminar las patentes privadas. Los que se descubra tiene que ser universal y tiene que estar dirigido por las Naciones Unidas, o el organismo específico de las Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, distribuir
ellos, que los estados puedan, libre de patentes, puedan producir vacunas, las necesarias, medicamentos. Es una emergencia, y una emergencia que cada vez puede ser cada vez más emergencia. No quiero crear pánico, pero tampoco, bueno, los anticuarentenas, ya se descubrió que están equivocados. Pero todavía un 10-15% de la población que dice que coincide con los anticuarentenas, antivacunas. Ingenuidad. Ingenuidad. Y otra forma de ingenuidad es aquellas personas que tienen un sentido común que dicen que el Estado no tiene que intervenir. Los neoliberales, los anarcocapitalistas, el Tea Party en Estados Unidos, bueno. Toda esta persona dice el Estado no tiene que intervenir. ¿Qué pasaría si el Estado no interviene? Por lo menos aquí los Estados están comprando la vacuna. Por ahora lo hacen los Estados. Pero tendría que eliminarse la patente. Es una emergencia. Si esto se transforma en una máxima emergencia, según algunos epidemiólogos esto podría suceder, hay que eliminar las patentes y tienen que fabricarlas los estados, la vacuna por lo menos, y tratar de estudiar e investigar a ver si se consiguen medicamentos. Los estados, las Naciones Unidas, supervisado todo por las Naciones Unidas. Así se maneja una emergencia, no se puede. Pero claro, el sistema capitalista está debajo y el sistema capitalista son las empresas. Y las empresas las que producen, tienen la patente. La patente. Es como si yo dijera todo lo que yo digo en mi video, tengo la patente. No, divúlguenlo, practíquenlo si quieren, critíquenlo si quieren. No, ¿qué patente? Tiene que ser, los conocimientos médicos tienen que ser universales y no tienen que tener patente. Vuelvo para redondear este video, el tema de la ingenuidad. Para aprender a pensar, para tener un sentido común profundo, hay que huir, así, huir, escapar de la ingenuidad. Escapar. La ingenuidad nos puede llevar a errores muy importantes, como los que mencioné a lo largo de este video, con el tema de la vacuna y los antivacunas y los anticuarentena, bueno, con todas estas personas. La ingenuidad nos puede llevar a errores muy importantes y a maldades, porque el que aprovechan esta forma de pensar ingenua y empiezan a decir lo que dije antes, que el presidente es un genocida porque dice que hay que vacunar. Por favor, hay gente que está en esa posición. Ojo, yo digo esto, pero habrá un 10% que piensa así, que tiene su sentido común profundo así, y que sigue diciendo que la vacuna es un veneno. Sigue diciéndolo. Y la vacuna, ninguna vacuna es un veneno. La que tiene menos, hay una vacuna que tiene un 50%, pero por lo menos un 50% aminora los efectos del virus. Casi todas las vacunas aminoran los efectos del virus. Algunas más, otras menos, pero todas aminoran el efecto y la gravedad de la persona que puede contraer el virus. Bueno, la ingenuidad nos puede llevar a errores gravísimos y contra la salud de los demás y la propia. Por favor, escapemos de la ingenuidad y sigamos a aquellas personas, si quieren ustedes referentes, que estén constatado, verificado que ese referente sabe lo que está diciendo, tiene conocimiento. Un epidemiólogo dice algo y bueno, yo lo escucho, veo lo que dicen otros epidemiólogos y junto, y qué es lo que dice la mayoría, y bueno, no se pueden equivocar, y no lo pueden hacer de mala fe, por maldad, no. Al contrario, pueden ser más suaves en sus pronósticos, ser más suaves para evitar el pánico. El pánico es otro problema, que puede ir fácilmente el Homo sapiens. El Homo sapiens puede fácilmente
Me acuerdo ahora, el pánico que se suscitó en una cancha de fútbol, la famosa puerta 2 en la República Argentina. En una cancha de fútbol se cerró una puerta, hubo pánico, la gente se precipitó sobre una puerta que se abrió y se precipitaron todos por pánico y murió mucha gente y muchos quedaron mal, mal heridos. El pánico es de terror. Yo tengo una anécdota con respecto al pánico que se asocia a la ingenuidad. Ingenuidad y pánico, el Homo sapiens lo corre por su sentido común profundo caminos paralelos. Yo tengo una anécdota, creo que la conté en algún video, estaba hace muchos años, era estudiante, creo que secundario o universitario, no me acuerdo. Estaba en un colectivo, colectivo es un ómnibus, un medio de transporte, que iba a cruzar una vía, se descompuso la señal. No me acuerdo si se descompuso la señal o estaba la señal, pero el chofer se metió igual pensando la cruzo enseguida. ¿Y qué pasó? Se descompuso el ómnibus, justo en la mitad de la vía. Y lejos, así lejos, venía un tren. Buah. Se produjo pánico en el colectivo. Yo nunca tuve pánico. Así como no miento, otra cosa que me acuerdo, yo siempre digo que no miento, no miento, de chiquito nunca mentí. Y tampoco tuve pánico, tampoco tengo pánico. Bueno, en ese caso, estalló el pánico en el medio de transporte, en el ómnibus, y todo el mundo se precipitó a la única salida que había abierta, que estaba delante, la puerta de adelante. El que no entró en pánico fue el chofer y yo. Los únicos que no entramos en pánico. El chofer se quedó tranquilo, vio que venía un tren y empezó a tocar bocina, a hacer todo lo que pudo, hacer señales al tren que venía, se estaba acercando. Estaba a unos 400 metros, la gente con pánico se precipitó sobre la puerta y se chocaron, se lastimaron. Yo me quedé quieto. ¿Por qué me quedé quieto? Porque veía que el chofer estaba haciendo todo lo que podía tocando bocina. Pero observé, y ahí lo importante que es la observación. Yo lo menciono, para aprender a pensar hay que observar. Yo observé que el tren venía frenando. Yo me di cuenta que los trenes no frenan de golpe, van frenando de a poco. Me estoy acordando de una tragedia que hubo aquí en una estación de trenes. Bueno, pero no quiero meterme en eso, pues una digresión, demasiado digresión de otra digresión. Hago solamente esta digresión. Yo observé que venía frenando, entonces me quedé quieto. De última, si iba para la puerta, estaba atascada la puerta, había gente que se precipitaba sobre la puerta, lastimados, heridos, estaba atascada la puerta con persona que estaba caída en la puerta. Así que irme a la puerta pensé que es inútil. Entonces, pero como observé que el tren venía frenando, dije, el maquinista del tren se dio cuenta que el ómnibus estaba descompuesto. O habrá sentido las bocinas. Y también escuché que el tren también emitía bocinas. Entonces el chofer a los gritos decía, quietos, tranquilos, va frenando el tren, tranquilo, pero la gente no estaba tranquila, salvo el chofer y yo. Bueno, el tren se fue acercando, frenó bastante lejos de donde estaba el ómnibus, porque venía frenando de a poco. Lo vio, el maquinista lo vio, era de día, el maquinista no estaba dormido, como si estuvo en esa otra tragedia que mencioné tangencialmente recién. Parece que se durmió y una tragedia. Chocó contra los paragolpes que hay en la estación del tren. Chocó porque estaba dormido. Una tragedia, murió mucha gente. Buah. Se me ocurre decir algo, pero no sé si vale. En esa tragedia del tren, quizá, viendo que se chocaba contra los paragolpes, que irse para atrás del tren, lo más atrás posible. Los últimos vagones, había varios vagones, quizá el golpe hubiera sido menor, y quedarse quieto, aferrarse. Bueno,
habría que estar en ese lugar. Yo en pánico no hubiera entrado. Hubiera pensado, me voy para atrás, cuanto más lejos esté del choque, mejor, me agarro fuerte, me pongo detrás de un asiento, trato de buscar, qué sé yo, no sé qué hubiera hecho. En este caso específico del tren que venía con el ómnibus parado en la vía, yo vi que estaba frenando y bueno, y que ya no había peligro. Bueno, menciono el pánico como algo paralelo a la ingenuidad. Son dos. El pánico es una emoción exacerbada por el miedo. El miedo, exacerbándolo, lleva al pánico. El miedo a algo, a alguna tragedia inmediata, bueno, lo que señalé antes. Y la ingenuidad tiene una cierta relación con el miedo. Y el miedo está también relacionado con lo que dije al principio de este video, de esta parte, que menciono en el video anterior de la omnipotencia, del deseo de omnipotencia. Hay una relación, por eso que el video anterior es muy importante. El que vea este video le aconsejo que vea el inmediatamente anterior. Además de ver los primeros, por donde doy los elementos básicos para comprender cómo es aprender a pensar. Bueno, amigos, estoy redondeando el tema de la ingenuidad. Huyamos de la ingenuidad, para lo cual usemos el pensamiento analítico crítico. Me despido hasta el próximo video. Me entusiasmé un poco al final narrando estos hechos porque al recordarlos, al evocarlos, me producen una cierta conmoción. Viví lo del tren, no estaba en el tren, eso en el tren que chocó con los paragolpes de la estación de tren. Ahí no estuve yo, una tragedia tremenda fue. Yo estuve en la otra, del ómnibus que se paró, que se descompuso justo en la vía. Ahí sí estuve. Bueno, amigos, me despido hasta el próximo video y piensen, traten de razonar y huyan de la ingenuidad. Huyan. Es un problema serio. Hasta la próxima. Chau.